Muy Es un bien, placer. hermanos. Amén, hermana. Estamos ya, como hablábamos un momento, en vísperas de la gran fiesta. Y es importante que nosotros en esta noche, porque en esta clase, pues vamos más que todo a responder preguntas e inquietudes que tengan los hermanos, porque hay muchos hermanos que es primera vez o segunda vez que celebran la fiesta y siempre hay preguntas cada año acerca de la fiesta, porque siempre cada año hay algo nuevo, hay algo nuevo que explicar, que aportar, porque como dice la palabra, las bendiciones del Eterno son nuevas cada mañana, ¿ok? Aunque esta es una fiesta que lleva como 3000 años, que se celebra año tras año, año tras año, de todas maneras es una fiesta muy sagrada, es llamada una de las altas fiestas, o sea, de las grandes fiestas principales, especialmente Pesaj, porque Pesaj inicia el año religioso judío de la Torá. Inicia precisamente en este mes de Nisan como primer fiesta y como la apertura de la gran fiesta. Ustedes saben que de hace unos 8 o 9 años las fiestas han coincidido con la luna nueva o la luna llena, ¿ok? Y también han coincidido con las lunas de sangre, las llamadas lunas de sangre, o sea, lunas rojas o perduscas. Todo esto es como una advertencia y un llamado para todos nosotros de los grandes cambios que hay en el mundo, que se están gestando, todo en aras del cumplimiento profético de la escritura. Si usted, donde usted vive, está clara la noche, usted va a ver que esta noche es casi ya luna nueva, luna llena, mañana ya estará completamente llena. Y así, de esa manera, nos daremos cuenta de que todo esto son señales, que Yeshua mismo lo dijo, que habrá señales en los cielos. Y las señales no es ver ovnis y cosas raras, sino señales de carácter astronómico, ¿ok? Que nos debe llevar a todos nosotros a mirar hacia arriba para ver las señales y apretar el corazón muy fuerte y ponerlo más y más en las manos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Como dice un texto, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, o sea, por la enseñanza, por el mandamiento. Y uno de los mandamientos es precisamente esta fiesta, ¿ok? Porque yo desde hace unos 7, 8 años, yo he estado siguiendo todas estas lunas de sangre, desde que estaba todavía allá en Miami, y he estudiado pues algo respecto al tema de estas lunas rojas, que en estos últimos años las lunas rojas han coincidido con las fiestas. Eso antiguamente no había pasado. No coincidían con las fiestas, pero estas sí. Desde hace unos 6, 7 años, siempre las lunas rojas han coincidido con las fiestas, y la luna nueva o la luna llena tampoco coincidían mucho con la fiesta antiguamente, y ahora sí. Entonces, esto, hermanos, son señales de parte del cielo, que Yeshua mismo habló acerca de ellas. Usted sabe que en el libro de Mateo 24, ese es uno de los capítulos más importantes
en los evangelios. ¿Ok? Ahí en Mateo, que este capítulo lo estudiamos el año pasado, texto por texto, ¿ustedes se acuerdan? En Mateo 24, en el verso 29, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Ok? Pero también todo este capítulo 24, a partir del verso 3, está hablando acerca de una pregunta que los discípulos le hacen a Yeshua. Él le hacen 1, 2, 3 preguntas que están en el verso 3. Dice: ¿cuándo será esto? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál será la señal de la consumación de la era? Son 3 preguntas y Yeshua las responde en el verso 4, advirtiendo sobre que nadie los engañe. Ahora, la primera pregunta ya se cumplió, porque Yeshua dijo en el verso 2 que no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. Sí, no quedará piedra sobre piedra que no sea totalmente derribada. Esta primera pregunta, que es una profecía, ya se cumplió, que está hablando de la destrucción de Jerusalén. La segunda pregunta, la señal de tu venida, es la que no se ha cumplido todavía. Y la tercera pregunta, la consumación de la era. ¿Qué es la era? Una era es un tiempo destinado por el Eterno, porque no olvidemos que nosotros actualmente estamos viviendo la era mesiánica, la era o la edad del Mesías, la era mesiánica. Esta era mesiánica comenzó aproximadamente hace 2000 años, cuando Yeshua vino aquí a la tierra, el Mesías, y él se fue. Entonces, ya resucitado, entonces ahí comienza la era mesiánica, la era del Mesías, que ya vamos para 2000 años en eso. ¿Ok? Cuando termine la era mesiánica, que termina de una forma cruenta. ¿Qué quiere decir la forma cruenta? Porque comienza a correr los 7 años. Los 7 años de aparente paz. Aparente paz en la tierra, que es el tiempo del antimachía, del anticristo. Es el tiempo del anticristo. Ya cuando el antimachía se revele al mundo con lo que realmente es, porque no olvidemos que el antimachía, él va a engañar a todas las religiones del mundo, haciéndose pasar por el esperado
en todas las religiones, porque todas las religiones esperan un Mashiach. Acuérdese que el Islam, que es una de las religiones más grandes del mundo y de mayor crecimiento en esta época, ellos también esperan su Mashiach. Se llama Mahdi, el Mahdi. Ellos lo están esperando porque ellos dicen que él es el que va a traer paz y seguridad en la tierra. No olvidemos, hermanos, las palabras de Yeshua. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. ¿Ok? O sea, nosotros, hermanos, ustedes saben que en cada país, estamos hablando de, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, en México, aquí en Colombia, en Dominicana, en muchos países los políticos, cuando están haciendo campaña, siempre hablan de paz. Y esa ha sido un estribillo y una palabra tan común que en el mundo entero hablan de paz, porque la gente anhela paz. ¿Ok? Pero va a llegar un momento en que va a venir alguien que va a traer paz. ¿Ok? La verdadera paz ya la tenemos, ya vino, ya está aquí, que es Yeshua. Por eso Yeshua dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Pero el mundo sigue hablando de paz porque no tienen paz, porque no tienen a Yeshua, al Mesías, que sí daba la verdadera paz en medio de las tormentas. Entonces, hoy en día hay un clamor de paz. Ya saben el problema que hay allá en Ucrania por una ocupación, una guerra. Los problemas que hay allá en el Estado de Israel, que están al borde de una guerra civil. Los problemas que hay en Estados Unidos, que están pasando muchas cosas raras y extrañas y anormales. Los problemas que hay en cada país. Todos los países están en problemados. Entonces, en cualquier momento, hermanos, va a aparecer un personaje que va a traer paz, que va a arreglar muchos problemas. Pero como el mundo es tan grande y está regido por muchas religiones, porque en el mundo existen 4 religiones principales, que es el cristianismo, el judaísmo, el islam y el hinduismo, o sea, la religión hindú en la India. Cada religión de estas tiene subdivisiones, tiene grupos, muchas divisiones. Incluso el mismo judaísmo, el mismo islam, el islam está dividido en 2, los sunitas y los chiitas, y se dan duro entre ellos. Igualmente en la India hay varias, pero los principales son los sikhs y los hindi. Y son muy violentos y se dan duro entre ellos mismos también. El cristianismo está dividido en lo que es el catolicismo y el pueblo protestante. Es bueno que usted tenga claro eso, cómo funciona el mundo a nivel religioso. Y en sí, ¿qué es el cristianismo? ¿Ok? Entonces el cristianismo está dividido en esa parte, en catolicismo y el protestantismo. Entonces el catolicismo tiene muchos ramales y el protestantismo tiene muchos más. O sea, los grupos denominacionales, como son los testigos de Jehová, los mormones, los bautistas, los metodistas, los pentecostales, todos esos movimientos, eso se compone también el cristianismo. Nosotros, hermanos, no somos ni de aquí ni de allá. No somos ni totalmente judíos, ni totalmente cristianos. Estamos en la mitad. ¿Ok? Ahora, no vaya a decir usted, no, hermano, eso está mal, hay que definirse.
estamos definidos. ¿Por qué no somos judíos ortodoxos? No somos judíos ortodoxos porque el judío ortodoxo no cree en Mashiach. ¿Por qué no somos cristianos? Ni católicos ni cristianos evangélicos. Porque los cristianos católicos y los cristianos evangélicos tienen el evangelio, tienen el Brit Hadashah, pero no tienen la Torá. No guardan mandamiento. Entonces nosotros estamos en la mitad, que sí guardamos mandamiento y sí creemos en Yeshua. Cosa que no tienen ni el católico, ni el evangélico, ni el judaísmo. ¿Ok? Entonces por eso podemos decir que en Cristo estamos completos. Muy bien. En lo que hemos estudiado todos estos días es más bien un poco de historia acerca de Pesaj o Pascua. Por ejemplo, esta semana o la semana pasada en Estados Unidos y Canadá, en las escuelas, a los niños los tenían jugando con los famosos huevos de Pascua. Y eso lo venden en todas las tiendas, huevos de plásticos pintados de colores, porque es Pascua, según la cultura anglosajona, que los huevos de Pascua. Entonces, a los niños les llevan a los parques, en las escuelas y en los recreos a buscar los huevos escondidos de Pascua, que porque es Pascua. ¿Ok? O sea, una mezcla de muchas cosas. Esto se ve más que todo en Canadá y en Estados Unidos y parte de Europa. En el mundo católico, o sea, en toda América Latina, se celebran las famosas procesiones. Ayer fue Domingo de Ramos, según la tradición católica. Pero esto de las procesiones y el Jueves Santo, el Viernes Santo y Sábado Santo y Domingo de Resurrección, esto es católico. Ya en cuanto al pueblo cristiano, evangélico, protestante, ellos lo que hacen es que aprovechan esta semana, que no hay clases en las escuelas y hay vacaciones para mucha gente, lo aprovechan para hacer convenciones cristianas en coliseos, en estadios y hacer actividades normales. Entonces, si uno se pone a ver, toda esta gente está alejada de la verdadera esencia de lo que es Pascua y lo que es Pesaj. Por eso, cuando hablamos de Policarpo, él fue nombrado obispo por el mismo Juan, el discípulo amado, porque Policarpo nace en el año 69 y murió en el año 155 después de Mashiach. Porque no olvidemos que Juan, él murió de viejo, él vivió muchos años. Entonces Juan conoció a Policarpo y Policarpo aprendió lo que es la Pascua o Pesaj, lo aprendió con Juan. Pero en aquella época la Keilah se había extendido tanto que había llegado hasta Roma, pero Roma empezó a tener a tener influencia y presión, y como Roma pues es un país muy idólatra, muy pagano, entonces los creyentes en Mashiach también se fueron paganizando, los que estaban en Roma y en parte de Asia. Entonces, Juan, que era uno de los últimos discípulos vivos en aquella época, porque ya todos los otros habían muerto, Pedro, Pablo, Jacobo, todos esos creyentes o obispos o apóstoles ya habían muerto, solamente quedaba Juan. Entonces Juan le tocó ver la problemática o vivir la problemática de la excisión, del corte de los dos grupos, el grupo que venía de la Torá y el grupo que venía de Roma. Entonces, los que venían de la Torá
ellos seguían guardando normalmente Pesach en la fecha que se manda en la Torá, en la escritura. No se desviaron de eso. Pero la gente de Roma, los creyentes de Roma, se fueron por otro lado y mezclaron creencias paganas, porque hay algo, hermanos, que nosotros debemos de tener en cuenta. El catolicismo y el cristianismo protestante celebra y pone mucho énfasis en la resurrección del Mesías. Ellos se enfrascaron en eso. La Torá se enfrasca o determina que tenemos que guiarnos es que en Pesach fue la redención. Pero nosotros, aparte de la redención, también incluimos la resurrección. Pero hay que poner énfasis en las dos cosas, pero más en la redención. ¿Por qué en la redención? Porque la redención se estuvo practicando en todas las fiestas de Pesach desde que Moshe la instituyó por mandato del Eterno, desde que salieron de Egipto, comenzó Pesach, apuntando al Mesías y a la redención. A la redención. ¿Por qué la redención? Porque si Yeshua no hubiera sido el redentor, si Yeshua no hubiera cumplido la expectativa y la exigencia de la Torá como redentor y como cordero, así hubiera resucitado, no hubiera pasado nada. Por eso la redención es muy importante. Usted sabe que la redención marca un antes y un después, porque es que nosotros, por nosotros mismos, no somos capaces de redimirnos nosotros mismos. El papá no es capaz de redimir al hijo, el hijo al papá, el esposo a la esposa al esposo, el amigo al amigo. Nadie es capaz de redimir a nadie. Pero Yeshua sí lo hizo. Y cumplió la expectativa, cumplió la Torá. Por eso en los evangelios siempre está escrito, como estaba escrito, que Yeshua haría tal y tal y tal y tal cosa. ¿Ok? Luego Yeshua es ejecutado, él muere como cordero a la hora de que muere el cordero, que es sacrificado el cordero en el templo. Hasta ahí todo bien. Si Yeshua no hubiera resucitado, hubiera sido un sacrificio a medias. Sí, un sacrificio valedero porque murió. Y sabemos por qué murió, por redimirnos. Entonces pensemos por un momento, si Yeshua no hubiera resucitado y hubiera existido todavía la fe cristiana del Cordero, estaríamos pegados y atados a enseñar que Yeshua sí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que murió, como mueren todos los animales que fueron sacrificados en el altar. Porque usted ve que los animales que eran sacrificados no resucitaban. Muertos se quedaban, morían, porque eran sacrificados. Vida por vida. Y eso hubiera quedado bien, aparentemente, si Yeshua no hubiera resucitado. Normal, así como murieron miles y miles y miles de animales en sacrificio desde Egipto, porque esa era la función de los animales, de morir en sustitución de la persona que llevaba el sacrificio, el pecador. Y hubiera estado todo bien, no hay problema. Pero hubo una añadidura, hubo un milagro, que ese cordero resucita. Resucita. Y resucita en Shabbat. Ya hemos explicado el por qué no fue el primer día de la semana. El primer día de la semana las mujeres fueron
a la tumba, estamos hablando del día domingo o el primer día de la semana, a la madrugada. Pero Yeshua ya había resucitado hace rato. Simplemente que él las estaba esperando que ellas llegaran para confirmar y ratificar su resurrección. ¿Ok? Entonces, por eso, Yeshua resucita en Shabbat. En Shabbat, no el domingo. El domingo supieron que había resucitado. Entonces, el catolicismo adoptó el día domingo como el día de la resurrección. ¿Ok? Pero yo no creo, hermanos, por ejemplo, que Yeshua, sabiendo lo que iba a pasar después, de que el día domingo lo iban a declarar el día del sol, un ídolo romano. Él no iba a dejar que lo dejaran decir o que él hubiera resucitado voluntariamente un día domingo, el primer día de la semana, ¿no? Él resucita en el día más sagrado que hay, que es en Shabbat. En Shabbat. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Entonces, Policarpo, él viaja a Roma, donde un alumno de él, un obispo que hay en Roma, que se llama Ireneo. Policarpo va en el año 154, porque Ireneo está celebrando Pesaj en otra fecha diferente. Entonces Policarpo va a decirle, hermano Ireneo, vea, eso no es así, mire que la escritura, que los apóstoles, que Yeshua celebraron siempre Pesaj el día 14, el día 15 y los 8 días normales que dura la festividad. Pero ¿qué pasa? Ireneo está presionado e influenciado por Roma. Porque este evento ocurre un poquito antes, unos pocos años antes del primer concilio que se celebró en Nicea. ¿Ok? En Nicea. Y ahí en Nicea, hubo la primera división grande que sufrió la congregación. Se dividieron. Los de Roma, Europa, se quedaron con la costumbre romana porque ellos se volvieron antisemitas, antijudíos. No querían tener creyentes judíos ni ser influenciados por los creyentes judíos que tenían la verdadera enseñanza. Entonces ellos... Perdón, hermanos. Perdón, hermanos. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viviendo, hermanos, en este tiempo? Nosotros en este tiempo estamos viviendo el resurgimiento de las sendas antiguas. Por eso llama la atención la profecía de Isaías. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. O sea, la Torá, la fe de los padres, la obediencia de los padres a la Torá. Esos son las sendas antiguas. ¿Ok? Entonces, dice, y preguntad, y si la halláis, andad por ahí, váyase por ahí. ¿Ok? Como la Keilah, la congregación, se desvió completamente y se convirtió en lo que hoy en día se llama el catolicismo, con todo su
sus desviaciones, su idolatría, su paganismo, su revoltura, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí sale el pueblo protestante cristiano, pero que sigue conservando las doctrinas y las enseñanzas católicas. Porque es que, ¿qué diferencia hay entre un católico y un protestante? Que el católico no usa Biblia y el protestante no adora imágenes, pero conservan los mismos lineamientos doctrinales y coinciden en muchos lineamientos doctrinales católicos. ¿Ok? Entonces, como el Eterno está cumpliendo una profecía en este tiempo acerca del retorno de los descendientes de las 10 tribus, de recoger la simiente, de recoger a los expatriados para que vuelvan a la fe de los padres, a la fe antigua, a la fe de la Torá con Yeshua. Entonces, hermanos, por eso nosotros tenemos que entender esta parte. Debemos de tener presente que en la congregación apostólica, la Pascua no representa la fiesta de la resurrección, sino la de la redención. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, nosotros debemos de tener claro eso. Cuando nos sentamos en la mesa este miércoles en la noche, estamos rememorando la muerte del Cordero, quien murió por redimirnos a nosotros, por liberarnos. El judío ortodoxo hoy en día, que no cree en Yeshua, ellos todavía celebran la muerte del Cordero, de la oveja, del Cordero, de un animal. Nosotros ya no celebramos tanto eso, la muerte del Cordero, sino la muerte de Yeshua, quien es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. ¿Ok? La muerte y la redención, porque a través de la muerte de Yeshua es que nosotros somos redimidos, somos perdonados. Pablo dice que nosotros fuimos comprados por precio de sangre, la sangre del Mesías. Pero aparte de eso, hermanos, tenemos la gran noticia de que Yeshua, el Cordero que murió, también resucitó. Ya la resurrección de Yeshua marca una pauta y marca otra enseñanza más profunda, que es la muerte del esposo para que la novia o la esposa pueda quedar libre de casarse de nuevo. Pero la novia no se va a casar con otro novio. Por eso es que el novio resucita. Porque al morir quedó libre de la ley. Entonces ya puede volver a casarse con la repudiada. Porque es que todo el proceso de Israel, de la historia de los reyes, de Ezequiel, de Oseas, de Abdías, todas esas profecías, usted ve que siempre el Eterno trata a Israel como una adúltera, como una repudiada, porque en eso se convirtió Israel por causa de lo que pasó en el Sinaí, que en plena ceremonia traiciona al novio con el becerro de oro. Eso fue un desastre tenaz. Pero con todo y eso, aunque hubo una separación temporal por esa situación, de todas maneras el novio siguió amando a esa novia. Le dio duro y la trató fuerte. Tú eres una adúltera, tú eres, en fin, ustedes esos epítetos ahí en los profetas, en Ezequiel, en Oseas, en unas palabras muy fuertes dirigidas a Israel, a todo Israel en conjunto, por eso.
Pero de todas maneras también proféticamente le decía, pero yo te sigo queriendo, te sigo amando, yo te voy a recoger. Yo te repudié, pero te voy a recoger de nuevo. Entonces, por eso el Eterno también creó en parte el episodio de la muerte del esposo, del novio, traicionado allá en el Sinaí. Porque mire que a pesar de la traición de lo que ocurrió en el Sinaí, el Eterno de todas maneras le dio la Torá. Otro dice, me traicionaste, entonces ya no le voy a dar nada, ya no vamos a hacer ningún pacto. No, yo voy a buscar otro pueblo. El Eterno pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. Siguió amando ese pueblo. ¿Por qué? Por muchas razones. Una de esas razones es porque él lo había prometido a los padres. ¿Quiénes son los padres? Abraham, Isaac y Jacob. Él lo había prometido de que a su descendencia, pasara lo que pasara, nunca los iba a abandonar. O sea, nosotros, incluso nosotros, hermanos, llegamos a ser salvos. Entramos al reino por esas promesas y por ese cariño que el Eterno le tenía a los patriarcas. Porque es que la relación que hubo entre el Eterno y los patriarcas no fue cualquier cosa. Fue una cosa muy grande, muy profunda. Que el Eterno, en medio de toda esa relación tan bonita, él se explayó y les dio unas promesas, hermanos, y les prometió y se paró en su propia palabra y les dijo, esto que yo digo no lo voy a revocar, no voy a arrepentir, yo no me voy a ir para atrás, no me voy a patraciar, lo voy a cumplir, pase lo que pase. Y lo ha cumplido. ¿Ok? Pero mire que para él cumplirlo, lo hizo bien, cumpliendo su propia Torá. Una de las partes que él cumplió fielmente, hermanos, es la parte de que del adulterio, de no casarse, de no cometer adulterio, de haberla repudiado y volverla a recoger. ¿Ok? Porque él la repudió, pero no la recogió. ¿Cómo la recogió? A la final sí la recogió, pero de otra manera. ¿De qué manera? Muriendo. El cordero muere. Entonces la novia queda libre para volver a casarse. Pero como él resucita, entonces ya no va a quebrantar la Torá, porque él resucitó. Él murió, sí, y quedó libre de la mujer, la novia, que es la Keilah, la congregación, que es Israel. Entonces, al resucitar, ya quedó libre de la ley, porque murió, pero resucitó y la volvió a tomar. No se consiguió otra esposa, no se consiguió otra Keilah, no se consiguió otro grupo, se casó con ella. Pero para poder casarse con ella, tenía que comprarla. ¿Por qué? Porque ella se había vendido al pecado. Se había vendido el pecado. Y el que trajo el pecado al mundo, Hasatán, que el Eterno lo reprenda, le cobró duro. Le cobró el alto precio, su propia vida. Entonces, por eso es que el Evangelio dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Máximo sacrificio, el máximo precio, tu vida. Y Jesús estuvo dispuesto a morir por rescatar y por preparar y casarse con aquella novia que siempre amó. Y el Eterno comenzó a amar a esa novia fue a través de los padres, a través de la sencillez, de la fe de Abraham,
de la fe de Isaac, de la fe de Jacob. O sea, hoy en día nosotros no entendemos de qué manera el Eterno se enamoró, digámoslo así, de los patriarcas, de las matriarcas, que fueron personas humanas, con errores, pero el Eterno los amaba. Uf. Eso es increíble la forma como él ayudaba a Abraham, cómo ayudó a Jacob, cómo reprendía al suegro de Jacob. Cuidadito le alza la voz a Jacob. Cuidadito lo toca porque lo que es con él es conmigo. Hermanos, que el Eterno hable en esos términos por un ser humano. Se necesita. Ahí tiene que haber algo muy grande, hermanos. ¿Ok? Y luego a ellos mismos, especialmente a Abraham, le hace promesas a tu descendencia. Le voy a dar esto, 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 esto y esto. Y luego le dice a Isaac, a tu descendencia, como le dije a tu papá, le voy a dar esto, 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 esto y esto. Y luego va donde Jacob, el tramposo, pero redimido. A tu descendencia, como le dije a tu abuelo y a tu papá, que te voy a dar esto, esto a tu descendencia. Y ratifica esas promesas. Entonces, miren nosotros, hermanos, por dónde hemos tenido que pasar para llegar aquí donde estamos en este momento. Unos pasaron por el catolicismo, por el protestantismo, por el pueblo evangélico, otros por la cantina, otros por un montón de cosas y situaciones tuvimos que vivir y pasar para llegar aquí donde estamos, felices y dichosos, de saber realmente quiénes somos, de saber nuestra historia pasada, de nuestros antepasados y de entender por qué estamos aquí, porque estamos celebrando Pesaj. ¿Qué conmemora Pesaj? ¿Qué quiere decir Pesaj? Pesaj representa el sacrificio más grande que un ser humano o que un ser divino como el Eterno hace solamente porque nos ama, porque quiere que estemos con Él. El único requisito que nosotros tenemos para estar con Él es prepararnos a través de la Torá, de la obediencia al mandamiento para estar con Él, porque es que la obediencia al mandamiento, hermanos, el Eterno no creó la Torá para fregarle la vida a la gente, para estrecharle la vida. No, esta es la forma para entrar al reino, para poder estar delante de su presencia. La Torá. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Entonces, por eso es importante todo esto y por eso hay que obedecer bien el mandamiento, porque eso nos prepara para estar delante de su presencia. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Ahora, yo entiendo, hermanos, que como hay tantas escuelas, hablando de las escuelas del judaísmo, se les llama escuelas. Unos hacen una interpretación de todo lo que tiene que ver con la cena de Pesaj de una manera, otros lo hacen de otra manera, otros lo hacen de otra manera. Nosotros, que ya entendemos lo que pasó y que entendemos que Pesaj es nuestra redención, de que Yeshua vino y murió en sustitución por nosotros. Él nos sustituyó. La muerte cruenta que merecíamos nosotros por nuestros pecados, Él la llevó sobre sí mismo. ¿Ok? Entonces, por eso es importante eso. Pero también importante saber y reconocer que Él resucitó. Bendito su nombre.
Él resucitó para poder culminar lo que quedó empezado en el Sinaí. Por eso es que usted ve en los evangelios y en Apocalipsis que habla de un mega evento en el reino que se llama las bodas y la cena. Dos cosas juntas. Las bodas y la cena. Las bodas es el gran matrimonio y Yeshua lo tapizó, lo matizó muy bien con la parábola de las 10 vírgenes. ¿Ok? Y la gran cena se está refiriendo a Sukkot, la fiesta de Sukkot, que es también una gran cena. Todas están reflejadas los dos. Un gran matrimonio, la fiesta de las bodas. Porque mire que no dice la boda del Cordero, sino las bodas del Cordero. No vamos a explicar nada de eso porque dice bodas en plural en vez de decir boda en singular. Lo dejamos para otro día explicar esa parte, pero es curioso porque debía decir boda del Cordero, pero siempre dice las bodas del Cordero. Eso como dice la canción, me dejó con inquietud. ¿Ok? Lo deja uno inquieto esa pregunta y esa observación en este caso. O sea que, hermanos, lo que viene en un futuro es una gran boda. ¿Ok? Y hay que estar ahí en esa boda. Tenemos que estar ahí. Bendito sea su nombre. Y la gran cena. Porque ese matrimonio, hermanos, o sea, hay un texto que lo menciona Pablo cuando dice que que Yeshua está preparando una novia para presentársela a sí mismo. Porque como no hay nadie igual a él o más grande que él, entonces, ¿a quién se le va a presentar que él diga, vea, les presento a mi novia? No hay nadie. Porque no hay dioses. Solamente hay un solo Elohim. ¿Ok? Entonces, Pablo dice que se la va a presentar, la está preparando para presentársela a sí mismo. Yo hace poquito, estas últimas 2 semanas, estaba haciendo un trabajito aquí en la casa afuera y yo quedé contento con el trabajo que yo hice. Entonces yo a veces por la mañana cuando hago mi cafecito con leche me voy para allá a tomarme mi café, a mirar porque quedé satisfecho. Entonces, wow, esto quedó bueno. Lejaim, ¿no? Entonces, mire que esto lo estoy haciendo yo solo porque no hay nadie que yo llame y le diga, venga, te invito para que veas lo que yo hice. ¿Cómo quedó? Ven, te invito. Eso mismo pasa con el Eterno. El Eterno está preparando una novia. Él no está preparando la tierra, que los mares, que aquí, hermanos. El Eterno está concentrado 24/7. 24/7/12. 24/7/12. Adornando, administrando, amando a su novia, que es la Keilah, los creyentes. 24/7/12. Él está en eso, hermanos. ¿Ok? Si usted le está poniendo curia, o sea, le está poniendo sabor, esfuerzo, está tratando de hacer esta fiesta una buena fiesta, que quede todo bien, que todo salga bien, que la mesa se vea espectacular, se está preparando su vestido, su ropa y lo que está pensando, qué es lo que vamos a cenar, y hay que hacerlo así, vamos a hacer esto,
Si usted está en eso, hermanos, créanlo, que eso viene de parte del Rúa que está en usted, de parte del mismo Eterno. Amén. Porque no olvide que cada fiesta es visita de novio. Mientras llegamos a las bodas, al matrimonio. Cada fiesta es visita de novio. Tenga eso claro. Es visita del novio. Y las hermanas ya adultas, cuando se acostumbraba a las visitas de novios, porque hoy en día ya no se acostumbra a eso, ya hoy en día se cuadran por WhatsApp y, en fin, todo se hace por WhatsApp. Ya todo ha cambiado. Pero los que les tocaron vivir esos tiempos de visita del novio a la casa, eso era espectacular. Ok, el novio decía, voy tal día, tal hora, siempre en la noche, porque en el día pues todo el mundo está trabajando. Entonces la muchacha se arreglaba, se ponía bien titina, bien bonita y todo eso, y esperaba al novio. Y pasaba un ratico ahí de visita de novio, y luego el novio se iba. Y así pasaron un tiempo, mucho tiempo, con las visitas del novio, que es lo más anhelado que hay en esa época, en ese tiempo, del noviazgo. Luego, hermanos, cuando trasladamos esa costumbre a lo de ahora, vamos a entender por qué debemos de ponerle curia a las fiestas. No hacerlas ahí por hacerlas. Ah, toca Chabuot. Ah, ok, está bien, Chabuot. Yo voy por allá. No. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, usted trae esto, usted trae aquí. Yo hago esto. Vamos a decorar así, vamos a decorar de esa manera. Y procuramos, hermanos, que todo salga bien, que todo quede bien, pero ¿para quién? Si todos para la fiesta participamos en algo, el otro trae una cosa, el otro trae una cosa, el otro decora aquí, el otro decora con esto, el otro, y todos ponemos algo, no estamos haciendo esa fiesta para el hermano tal o para el hermano tal que diga, oh, eso quedó bonito. No, porque todos participamos, todos colaboramos. ¿Qué estamos dando a entender ahí? Que estamos esforzándonos todos y preocupándonos todos, porque todo salga bien, porque hay alguien invisible ahí en medio, que es el Ruach, que es el Eterno, que es Yeshua. Está ahí. Acompañándonos en nuestra alegría, en nuestra expectativa. ¿Ok? Mire usted, hermano, lo grande y lo maravilloso que son las fiestas. Porque no es para que la gente diga, oh, eso quedó bueno, si todos participaron. Y en PEXA no tenemos invitados, porque no se llevan invitados a PEXA. ¿Para quién es PEXA? Para el Eterno, para Yeshua, nuestro Cordero. Como dice Pablo. He aquí que Yeshua, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificado. Bendito sea su nombre por siempre. ¿Ok? Porque la palabra Pascua o Pesach o Cordero Inmolado, cuya sangre sobre el marco de la puerta de las viviendas israelitas significó protección, liberación y salvación. Tres cosas. Protección para que no entrara el ángel de la muerte a destruir el primogénito que hubiera dentro. Liberación, salir de la esclavitud de Egipto. Y salvación, ser completamente asegurados en las manos de Yeshua. Una salvación que el apóstol Pedro vincula a una sangre que simbolizó la de Cristo, que dice, no habéis sido liberados del modo de vida inútil que heredaste de vuestros padres por medio de cosas corruptibles como la de plata, oro, sino mediante la preciosa sangre de Mashiach, que es como la de un cordero sin defecto,
ni mácula, predestinado desde antes de la fundación del mundo y revelado a vosotros en estos últimos tiempos. Esto está en 1 Pedro 18:20. ¿Ok? Entonces, por eso Pablo tiene indicios para entender el ritual, la solemnidad y lo simbólico en cuanto a los elementos esenciales en la mesa de Pesaj, cuando él dice: purificaos del fermento viejo para que podáis ser una masa nueva. Vosotros tenéis que ser panes ácimos, o sea, panes sin levadura, pues Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificado. Celebremos entonces la fiesta no con fermento viejo o con la levadura de maldad, que es una disposición malvada, sino con panes no fermentados de sinceridad y de verdad. Amén. Amén. Entonces, por eso, hermanos, es importante preguntar, saber. Sobre los detalles de la fiesta. Hay un texto en Efesios 5:2 que dice: andad en amor, como Mashiach también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda, sacrificio a Elohim, en olor fragante. En olor fragante. Ok. Entonces, hermanos, si usted tiene alguna pregunta, puede ser una bobada, pero pregunte. Ok. Bien pueda, si algún hermano quiere preguntar algo acerca de la fiesta, de la mesa, puede hacerlo, hágalo, hermanos. O lo hace por WhatsApp, pero sí, pues lo puede hacer aquí por este medio para que otros hermanos también se edifiquen. Hágalo, hermanos, para la gloria del Eterno. A ver, ¿quién quiere pastor. preguntar? Hermano George. Pastor, sobre el hueso, ¿es necesario? ¿No es necesario? ¿O es opcional? Ok. El hueso es necesario porque es muy importante por lo que significa. El hueso es un símbolo de lo que estaba escrito en el primer Pesaj, de que ningún hueso podía ser quebrado. O sea, cuando se sacrificaba el animal, el cordero, estaba prohibido quebrar alguno de los huesos, no se podían quebrar. Luego, ya a nivel profético, en cuanto al cordero, el Eterno profetizó a través de uno de los profetas cuando dijo de que ninguno de sus huesos sería quebrado, hablando del Mesías. Entonces, para mantener esa memoria, porque esto es cuestión de memoria y de instrucción y de enseñanza, que así como el animal, ningún hueso del animal podía ser quebrado, asimismo al Mesías, cuando viniera, tampoco él como cordero de Elohim, tampoco ningún hueso de él sería quebrado. Por eso es que cuando uno estudia, porque nosotros allá en la sinagoga estudiamos las costumbres romanas y cómo se hacían los juicios y las ejecuciones en la época de Mashiach. Cuando una persona era llevada a la estaca, al madero, y lograba sobrevivir, porque es que mucha gente no sobrevivía, no eran capaces de sobrevivir. Entonces, porque la persona de todas maneras la tenían 6 horas allí,
y la persona, la mayoría de ellos se asfixiaban porque tenían las manos así levantadas y era una posición muy incómoda, entonces la persona se iba asfixiando lentamente hasta que colapsaban los pulmones. Entonces, ¿qué pasa? Los dos individuos que pusieron al lado de Yeshua, uno a la izquierda y otro a la derecha, ellos parece que no habían muerto completamente cuando los iban a bajar de la estaca, del madero. Entonces los romanos remataban la persona quebrándole los pies. Se los quebraban. Lo ponían en el hueso este de aquí, de la rodilla hasta abajo, en dos espacios y ¡ah! Eso debe ser una cosa terrible. Y de esa manera remataban a los que sobrevivían. ¿Ok? Les quebraban los pies. La persona, un sufrimiento bien tenaz ahí en la estaca y que luego lo rematen, eso de una la persona se va. Cuando llegaron donde Yeshua, ellos vieron que aparentemente estaba muerto, según para ellos. Aparentemente estaba muerto. Nosotros sabemos que ya estaba muerto. Pero entonces ellos, para estar bien seguros de ver una reacción, si estaba vivo, un soldado coge una lanza, ¡guácate! Y se la entierra en el costado. Si Jesús hubiera estado vivo, el cuerpo se hubiera cimbrado. Siente la lanza que entra en el costado. Pero él ya estaba muerto. Cuando el soldado jala la lanza otra vez hacia abajo, nota que por ahí sale agua mezclada con sangre. Y como vieron que el cuerpo no hubo reacción, entonces dijeron, este sí está muerto. Déjenlo tranquilo, o sea, no le rompamos los huesos. Cumpliéndose lo que estaba profetizado de que no rompería ninguno de sus huesos, tal cual como se hace con el cordero en la fiesta de Pesaj, que no se le pueden romper los huesos. ¿Ok? Entonces, por eso en el plato de Pesaj siempre tiene que estar el hueso ahí como un recordatorio especialmente para nosotros. Para el judío es solamente el mandamiento de que no se quebrará ningún hueso del cordero. Para nosotros es más importante y más profundo, de que Yeshua, quien es el cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo, cumplió la Torá también en esa parte de que cuando a él lo iban a desmontar desde el madero, no le quebraron ni un hueso, ni uno. Incluso cuando lo golpearon, a él no se le quebró ningún hueso. No tenía ningún hueso quebrado. Y cuando dijeron, vamos a quebrar los huesos, que estos sobrevivieron, a él no se lo quebraron porque vieron que ya había muerto. ¿Ok? O sea, todos los componentes del plato de Pesaj, el simbólico, el de las hierbas amargas, el maror y todas esas cosas, el agua con sal, todo tiene un significado no solamente para los judíos, sino también para nosotros. El agua con sal, usted sabe que representa el sudor, los trabajos que uno pasa cuando uno anda descarrilado, cuando uno anda sin Elohim en el mundo. Y el sudor, claro, para el judaísmo de aquella época significaba el sudor diario de la esclavitud, trabajando para Faraón y para los egipcios, porque ustedes saben que el sudor fuerte sabía sal, porque eso es pura sal. ¿Ok? Agua con sal. Entonces, por eso tiene que estar ahí. Las hierbas amargas, la amargura de la vida allá afuera, sin el Elohim, sin el Eterno, que es una vida dura, una vida complicada, una vida difícil, hierbas amargas. Entonces, todos esos elementos deben de estar ahí por su significado y también para que no nos olvidemos de dónde salimos, de dónde nos sacó el Eterno.
Porque hay gente que tiene muy mala memoria. Hay gente con muy mala memoria, que se les olvida de dónde salieron, quiénes eran. Y vienen hoy en día a creerse en los kadoshim, sabiendo que vienen de un lugar de cosas duras que vivieron, unos más duros que otros, pero la vida sin el Eterno, sin Yeshua, es dura. No es fácil, como dicen los cubanos. No es fácil, chico. ¿Alguien más quiere aportar algo o preguntar algo? Pastor, y acerca del hueso, del huevo. Bueno, el huevo, yo sé que ustedes de pronto han leído muchas cosas aprobando o desaprobando lo del huevo. Eso es muy sencillo. Lo que ocurre es que si usted fuera a celebrar, si alguno de nosotros fuera a celebrar Pesach al Medio Oriente, estamos hablando de los países árabes, Israel, toda esa área, toda esa región de allá de Europa hacia allá, uno de los elementos que más se consume en la fiesta de Pesach son los huevos, por tradición y desde la antigüedad. ¿Ok? Lo que ocurre es que los judíos europeos y los judíos anglosajones, o sea, los judíos canadienses y los judíos americanos, norteamericanos, algunos de ellos, no todos, porque en la mayoría del seder de Pesach, del plato de Pesach en Estados Unidos, en lo que yo viví y vi, siempre estaba el huevo ahí, pero en otras no, que el huevo no, que eso yo no sé qué, en fin, excusas van y excusas bien. Pero esto es una cosa cultural, porque en el Medio Oriente, especialmente en Israel, sí está muy arraigada la costumbre del huevo por su significado que ellos le han atribuido. ¿Ok? Porque el huevo, el huevo es como el cambio, como la transformación. ¿En qué sentido el cambio y en qué sentido la transformación? La transformación en el sentido de que el huevo, usted con un huevo lo puede usar para dos cosas muy importantes. Primero, para comérselo, en tortilla, estrellado y como sea, o sancochado. Pero también del huevo brota vida, un pollito. Depende del uso que se le dé al huevo. ¿Ok? Entonces, cuando miramos a Yeshua con el asunto del pan y del vino, que él dice, este pan significa mi cuerpo, este vino significa mi sangre. O sea, hay un cambio de significado tanto para el pan como para el vino. Entonces, el huevo también tiene en parte estas dos aplicaciones, en el sentido de usar el huevo como el cambio, en el sentido de que así como el cuerpo del Mesías lo comemos a través de la comunión, no de la hostia en la boca, sino a través de la buena relación entre nosotros mismos, entre los hermanos. O sea, estar bien relacionados, soportándonos. Y ahí nace un pollito. Y el pollito crece, se vuelve una gallina, un gallo, lo que sea, y luego pone huevos también y sigue una sucesión y una sucesión
que no tiene fin. Ahora, no huevo. O sea, todas estas otras cosas sí deben de estar ahí en el plato de Pexa, incluyendo el hueso. Porque el hueso sí está en en los platos ortodoxos, inclusive el hueso está ahí. O sea, el hueso es muy importante porque, y más para nosotros, por cuanto Yeshua cumplió esa parte de la profecía cuando dice que ningún hueso sería cortado o quebrado. ¿Ok? O sea, todo eso es didáctico, pero didáctico en el sentido de para que no olvidemos los detalles. O sea, el Eterno en cuanto a enseñanza es un experto. Esto no es cosa de hombres. La didáctica y todos esos simbolismos, todas estas cosas que se hacen. Yo sé que hay mucha gente al principio, cuando comienzan las raíces hebreas, nada, que por qué tal cosa, que por qué esto, porque se acostumbraban a la vida rápida, a que todo es ya, que haga eso rápido ya que nos queremos ir o queremos pasar al siguiente nivel. Entonces la gente se acostumbró a eso, pero nunca nos debemos influenciar por este tipo de personas. ¿Ok? Porque si alguien tiene paciencia y espera por nosotros, es el Eterno. Amén. Él tiene paciencia. Bendito sea su nombre. Entonces, ¿alguien más, hermanos? ¿Otra cuestión? ¿Otra pregunta? Pastor, hay una pregunta más sobre el lavamiento de los pies. Por favor. Ok, buena pregunta. El lavamiento de los pies es opcional al que lo quiera hacer. Me parece magnífico porque no estamos hablando de que Pablo diga, hermanos, si alguno quiere lavar los pies, bien pueda, hágalo, no problema. No, Yeshua lo hizo. Yeshua lo hizo. Entonces, si Yeshua lo hizo, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Claro,
de pronto no tenemos mucho la costumbre de hacerlo, pero si usted quiere hacerlo, hágalo. Eso honra la Torá y honra al Mesías por cuanto él lo hizo también. O sea que el lavado de pies no es, claro, que tampoco es un mandamiento, sino que fue un acto de grandeza y de humildad de Yeshua cuando él lo hizo con los discípulos, como para darles una enseñanza de humildad. Y más en esa época. Más en esa época. En esta época de pronto uno no entienda mucho el significado de eso, pero en esa época sí, porque en las casas de los ricos, de la gente pudiente o de la gente más o menos normal que tenía siervos y esclavos, y era costumbre de que en la entrada de las casas siempre había un recipiente con agua y una toalla, porque en aquella época no habían carreteras pavimentadas, ni empedrados, ni nada. Todo era puro pantano en época de lluvia y puro polvo en época seca. Entonces la gente vivía con los pies sucios, empolvados. Si es en invierno, llenos de pantano. Y si es en verano, puro polvo. Entonces, por eso la costumbre de que los esclavos eran los que se encargaban de lavar los pies a los amos, a los hijos y a los invitados. Ese era el trabajo de un siervo. De un siervo. Entonces, Yeshua, hermanos, el rey, el soberano, lavando los pies a los discípulos. Eso es tenaz. Yo por eso me identifico con Pedro, porque Pedro se... Maestro, ¿qué es eso? Ni muerto usted me lava los pies. ¿Cómo le ocurre? ¿Por qué? Porque Pedro sabía y los discípulos sabían quién hace esa labor en esa cultura, en esa época. Los esclavos y los siervos. ¿Ok? Porque es que la vida en la antigüedad no es como la vida de ahora. En esa época, a los esclavos y a los siervos les tocaba bañar a los amos, los bañaban. Hoy en día ya no acostumbra a eso, pero antiguamente sí, a los adultos los bañaban los siervos, los esclavos. Le lavaban los pies. Y también cuando hacían sus necesidades, también los siervos se encargaban de limpiarlos. Ese era el trabajo de los siervos en esa época. Por eso es que Pedro se levanta, hermanos, como un resorte y sorprendido, diciéndole, no, señor, usted no va a hacer eso conmigo, usted ni... Pero Yeshua lo hizo. ¿Ok? Por eso es que Isaías lo llama el siervo sufriente. Y eso nos manda un mensaje muy contundente a nosotros. Muy contundente, muy fuerte, muy ruidoso. Para que nosotros no nos creamos la última Coca-Cola del desierto, ni creamos que todo el mundo está para servirnos a nosotros. Volvámonos siervos nosotros también, si queremos ganar el reino juntamente con Yeshua. Porque Yeshua, cuando Pedro le dijo, usted a mí no me lava los pies, ¿qué le dijo Yeshua? Si no permites que yo te lave los pies, no tienes parte conmigo en el reino. De una le dijo así. ¿Qué le dijo Pedro? Ah, no, señor, si la cosa es así, no solamente los pies, sino las manos también. ¿Ok? Entonces, me parece espectacular. Si alguno de ustedes quiere hacerlo, hermanos, háganlo. Eso es un acto de grandeza y eso honra la Torá, y así venimos a ser imitadores de Mashiach 100%. ¿Ok? Por si Yeshua lo hizo, hermano, siendo el rey, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Que de reyes no tenemos nada, ni somos reyes tampoco. Pero si el rey lo hizo por mí, hombre, lo podemos hacer también. Pero es opcional el que lo quiera hacer, hermanos. Muy bueno eso. Y estuvo buena la pregunta.
Le agradezco, hermano Jorge. Bueno, hermanos, vamos a parar acá. Pastor, otra pregunta. A ver, diga. Pastor, la pregunta es que empieza cómo se coloca la luna y en las otras fiestas. A ver, tradúzcame un poquito a los adultos la pregunta. Es que lo que pasa es que ella está con la inquietud de la luna nueva, o sea, inicio de los OEs, y la luna llena, o sea, menguante y creciente. Esa es la inquietud de ella. Y ya le expliqué, pero no me... Ya, no, lo que pasa es que Jesús había dicho de que vendrían señales en los cielos acerca de los tiempos finales. Entonces, que en estos últimos 8 años yo he estado pendiente de las llamadas lunas rojas. Se llaman las lunas rojas. Y de que esas lunas rojas han coincidido, o sea, luna llena o luna nueva, han coincidido con las fiestas. Eso me parece impresionante, de que coincida una fiesta con la luna roja y que la luna nueva de precisamente durante una fiesta. Hermano, eso es como para pensar bastante, ¿no? Son señales, son advertencias proféticas acerca de los tiempos difíciles y complicados que vienen en un futuro. O sea, el ver las lunas, acuérdese lo que estuvimos hablando el año pasado sobre la película esa, No mires hacia arriba, Don't Up, no mires arriba. Esa película nos estaba enviando un mensaje diciéndole a la gente, no mire hacia arriba, o sea, mire aquí abajo, distráigase aquí abajo, pero no mire hacia arriba. Pero nosotros que entendemos el mensaje de la película, sí vamos a mirar hacia arriba. ¿Por qué? Porque las señales de los últimos tiempos y de la venida del Mesías están es arriba, no aquí abajo. Son señales astronómicas muy grandes. Por eso yo les voy a dar una inquietud, como dice la canción. Ustedes saben a qué canción me refiero. Me dejó mucha inquietud y bajas calificaciones. Ustedes saben, esto fue en febrero o en enero, el rollo ese que pasó en Estados Unidos con el globo aerostático de los chinos, que Estados Unidos es un montón de bulla con eso, que nos están espiando y hicieron una bulla tenaz con eso de los globos, del globo chino. Y luego dicen que tumbaron allá un objeto cilíndrico que era una nave extraterrestre. Y luego, hace como 20 días, alguien muy importante en Estados Unidos, un militar muy importante en Estados Unidos, dijo que creía y estaba convencido de que hay una nave extraterrestre gigantesca en nuestro sistema solar que está vigilando nuestro sistema solar. Ahora, ¿qué es lo que llama la atención? Estados Unidos, desde hace muchos años, está negando la existencia de platillos voladores, que eso no existe y cuentos. Pero mire que para tapar un problema que ellos tenían allá en Estados Unidos, que fue lo del Nord Stream, ellos le hicieron publicidad que derribaron un platillo volador, y luego el otro dice que hay un platillo volador de pronto del tamaño de la luna por allá en el sistema solar, que están vigilándonos. ¿Por qué vienen a hablar de eso ahora? Están preparando la mente de las personas para lo que viene, que van a ser manifestaciones de platillos voladores y de extraterrestres y todo eso, pero todo eso es fabricado, no crean.
¿Ok? Por eso acuérdese de la película. Don't up. No miren hacia arriba. No mires arriba. ¿Ok? Todos esos son mensajes subliminales. O sea que muy pronto vamos a entrar en eso de HARP y del proyecto Blue. De proyectar naves voladoras en el aire como si fueran reales. Pero la gente va a creer que son reales, pero no son reales, hermanos. Así usted lo ve allá, crea que es un platillo volador. Si usted es capaz de coger una piedra y darle un porrazo a eso allá y que suene, que usted escuche. Pero la mayoría de eso van a ser proyecciones en video, que lo van a proyectar en el aire, que eso ya existe, pero eso es lo que viene. Pero nosotros no vamos a meternos en el rollo, ni vamos a creer. Créalo el día que usted vea aterrizar una nave, que usted vaya y la toque y vea. Si usted me dice que hizo así, le voy a creer, pero si es lo que lo vio, que pasó, nada, para nada. Bueno, mis hermanos, vamos a pedirle a la hermana Beatriz, es tan amable, para que nos dirija la oración de despedida, hermana Beatriz. El miércoles, hermanos, Pesach, en la noche, no vamos a tener clase, lógico, y que el Eterno nos bendiga, nos colme de su gracia y de su presencia, y que pasen cosas muy buenas en esta fiesta, porque yo sé que van a pasar cosas muy buenas a todos los que participemos de esta fiesta. Bien puede, hermana Beatriz.